Hoy, en Mendoza, crónica de nuestra identidad, seguimos recorriendo hileras, cosechamos lo que nos ha dejado la vasta y rica historia de la vitivinicultura, la llegada de bodegueros desde la vieja Europa y su impronta en la elaboración del vino nuevo, las crisis vendimiales que no aplacaron la fiesta, el festejo por las nuevas inversiones y la conquista de lejanos mercados, el vino en su devenir, aquí, en la crónica de nuestra identidad. Hoy vamos a ver la etapa de la vitivinicultura moderna en Mendoza, que arranca en 1885 con la llegada del ferrocarril, que conectó Mendoza con Buenos Aires, y luego con la afluencia masiva de los inmigrantes europeos, que pasaron a ser el 32% de la población total de Mendoza. Con estos dos elementos, Mendoza crece, se produce el boom vitivinícola, y se convierte esta provincia en la principal región vitivinícola de América Latina y la quinta más importante del mundo. Nostalgias y esperanzas en maletas de cuero atravesaron el Atlántico a bordo de un sueño de trabajo en la tierra de las posibilidades, que por entonces era nuestro país. En 50 años llegaron a la Argentina 7 millones de inmigrantes europeos, la mayoría de los cuales se instalaron en el litoral rioplatense, pero modificarían el país en pleno. Los nuevos visitantes llegaban al puerto de Buenos Aires y muy pocos continuaron su travesía hacia el interior. Sin embargo, Mendoza se vislumbraba como una tierra propicia para hacer de los sueños una materia concreta, y por aquellos años miles de españoles e italianos llegaron a la provincia. Vitivinicultura e inmigración es una fórmula realmente importantísima para entender el cambio que va a sufrir nuestra industria madre hacia finales del siglo XIX. Por entonces eran cada vez más las hectáreas plantadas con viñas, la cantidad de bodegas y la capacidad de elaboración del vino, que demostraba una importante evolución de la vitivinicultura, que se revelaba como una industria creciente y con la fuerza de las nuevas cepas. A ese panorama prominente se le iba a sumar un adelanto vital para el traslado del vino a otras regiones. Un elemento clave en todo este proceso va a ser el ferrocarril. La llegada del ferrocarril a San Luis primero en 1872 y a Mendoza después, en 1885, permitió contar con medios cada vez más rápidos y eficientes para transportar los vinos cuyanos a los mercados del litoral. Para la vitivinicultura de Mendoza y para la vitivinicultura argentina en general, la llegada del ferrocarril hacia 1880 es un punto de inflexión fundamental, porque permite trasladar los vinos que se producían en las regiones de Cuyo hacia los principales centros de consumo. Además, las bodegas adoptaron dimensiones realmente gigantescas, lo cual generó una capacidad de producción que se multiplicó por 10, lo que hacía de Mendoza una potencia vitivinícola, al menos cuantitativamente, a nivel mundial. Los grandes establecimientos que fueron generadores de poblamiento dieron origen a los primeros loteos y también fueron, digamos, verdaderos imanes para la instalación de numerosos negocios e industrias afines. El centenario marcó el inicio de la etapa plenamente moderna en la industria vitivinícola argentina. Ferrocarril por un lado, inmigración por otro, y básicamente la única posibilidad que nos queda es la vitivinicultura. Se transforman ahora sí en 3 elementos que van a coincidir en empujar a la industria de la vid y del vino como la base de nuestra economía en poco tiempo más. Desde 1910, las construcciones de adobe, los techos de caña y los lagares de cuero quedaban definitivamente atrás. En adelante iban a predominar las construcciones modernas, con ladrillo, cemento y metal, juntamente con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías les permitieron a los inmigrantes controlar el 80% de las principales bodegas en la primera década del 1900. Esa inmigración va a ir básicamente de origen español e italiano, va a ir enriqueciendo la mano de obra y se va a transformar en un verdadero pionero, en una verdadera fuente para no solamente la mano de obra desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Estos nuevos bodegueros hicieron aportes significativos, pero también dejaron 2 marcas negativas: una identidad pobre y desdibujada y una orientación absoluta hacia el mercado interno cautivo.
Los inmigrantes trabajaron para imitar los paradigmas de la vitivinicultura europea. Cuando obtenían un vino de buena calidad, lo llamaban con denominaciones de origen geográfico europeo, como Burdeos, Borgoña para los tintos, Chablis para los blancos y Champagne y Asti para los espumantes. Los inmigrantes dueños de la industria vitivinícola argentina no fueron capaces de desarrollar vinos con identidad argentina. Con la llegada del ferrocarril, la vitivinicultura había comenzado a andar sobre rieles, pero aparecieron limitaciones muy lejanas como para ser percibidas. Con la entrada del siglo XX hacen su aparición dos grandes crisis en la vitivinicultura. La primera en los años 30 y la segunda en los 70. La Gran Depresión Económica Mundial fue el marco de la crisis que la vitivinicultura sufrió en la década de 1930. La Argentina se vio fuertemente afectada. Muchas empresas quebraron y la consecuencia natural fue la fuerte retracción del consumo de todo tipo de bienes, incluyendo el vino. Como resultado, las bodegas no tenían posibilidad de vender sus stocks y como tampoco tenían capacidad de almacenarlo, comenzaron a derramarlo por las acequias. El Estado pasó a desarrollar políticas activas como regulador de la industria vitivinícola. Se creó por ley nacional la Junta Reguladora de Vinos, organismo técnico que por primera vez se ocupó de relevar anualmente las estadísticas de producción de uva y elaboración de vino en todo el país. Se resolvió intervenir los mercados. El Estado se ocupó de comprar vinos y viñedos de mala calidad para eliminarlos y reducir así los excedentes. Estas medidas permitieron al sector vitivinícola, aunque disminuido, recuperarse rápidamente. En 1942 el precio de la uva ya estaba nuevamente en un nivel alto y la superficie cultivada de viñas comenzaría a ganar tierras. Se tendió a arrancar viñas de cepas criollas y en su lugar se propició la llamada uva francesa, principalmente Malbec, de mayor calidad. En 1940, el 80% de las viñas de Mendoza se había reconvertido y era la uva francesa la que dominaba el paisaje vitivinícola. Para complementar las medidas de intervención del Estado en la industria del vino, se dieron dos pasos más. En 1954, el gobierno peronista dispuso la estatización de la mayor bodega del país, Giol. Ello permitió regular los mercados y establecer un precio sostén para la uva. Posteriormente, en 1959, se sancionó la Ley Nacional 14.878 de creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Con el INV, el Estado procuró establecer normas generales para el funcionamiento de la industria del vino en todo el país. La industria estaba nuevamente en marcha, regulada, reconvertida y en crecimiento hasta la década del 70, en la que comenzaría la segunda gran crisis vitivinícola en el siglo XX, que marcó un quiebre definitivo del modelo implementado hasta entonces. Era la época en que los taninos retrocedían ante el gas, por preferencia de los consumidores que se volcaron hacia otros productos, como la cerveza y las gaseosas, lo que hizo que la demanda de vino común cayera verticalmente. La mayoría de las grandes bodegas no podría superar la segunda crisis y se derrumbaron. Verdaderas catedrales del vino, como Gargantini, Tomba y Arisu, quedaron en ruinas, quebradas y abandonadas. Cuando regresemos, un voto para todas las reinas, el mágico instante en el que las jóvenes de sectores populares acceden al trono, la fiesta de la vendimia, los duendes con aspecto de mujer, la noche de la celebración del trabajo, sus orígenes, el rol integrador de una sociedad y una vidriera al mundo desde el reflejo del lago de un teatro griego. Un voto para Mendoza.